Steve Eisman. Posiblemente no te suene el nombre de este señor, pero es uno de los inversores que se hizo multimillonario en la burbuja inmobiliaria, en la gran crisis financiera. De hecho, sale en la película, en La Gran Apuesta. Creía que éramos más inteligentes, en serio. Y el hecho de que no lo seamos no me hace sentir mejor, ni tampoco superior, solo me hace sentir triste. Eisman es uno de los personajes principales de la película y, por supuesto, uno de los inversores que también se puso corto en ese producto de deuda colateralizada, esos CDOs, y ganó muchísimo dinero con la gran crisis financiera. De vez en cuando va a CNBC y es un tío que habla bien y dice las cosas claras, además. Y en esta entrevista me ha gustado particularmente. Me la han pasado y me han dicho, oye, Javi, mírate esta entrevista porque está realmente Steve Eisman dice cosas muy interesantes sobre, uno, cómo está la situación actual, recesión, no recesión, ¿aguanta la economía? Él tiene mucha experiencia en esto. Vamos a ver qué dice. El mercado inmobiliario, donde tiene aún más experiencia porque fue el mercado con el que se hizo multimillonario. Y, por supuesto, también qué está diciendo el consumidor y lanza una alerta de los bancos. Así que vamos a ir reaccionando a lo que dice Steve Eisman. Coge un café, acompáñame, un poco aguado el café de hoy, pero acompáñame para ver esta entrevista. Vamos con ello. They're still uninvestable. Okay. We could go to the next topic if you like, but if we'll stick with this topic. The problems are net interest margins are still under pressure. There are about $2 trillion in excess deposits in the system that are going to continue to gradually lead. So estimates are still probably too high. You've got the regulators fighting, as I like to say, the generals fighting the last war. They're increasing the capital requirements of the banks when really what they need to do is just improve the liquidity of the mid-cap and small-cap banks. And so that'll hurt returns next year. And I mean, I have no prediction about there being a recession at all. As of now, there's no data, but let's assume there is one. You haven't had a credit cycle yet. So the only reason to invest in banks is that they're cheap. But there's one thing I've learned in my career, and I've only had to learn this the hard way multiple times, is investing in something just because it's cheap is a value trap, and shorting something just because it's expensive is a death wish. Bueno, pues importante lo que dice sobre los bancos, ¿no? Habla de los márgenes por intereses. Obviamente dice que a medida que los depósitos, los bancos ya sabéis que han tenido un problema enorme desde que se produjo esa crisis bancaria en marzo, esa crisis bancaria regional. ¿Por qué? Porque el inversor se dio cuenta, oye, mi dinero en un banco realmente no está tan seguro. Un banco puede quebrar y con eso se cercioró de que así puede ser. Y lo que hizo fue decir, vale, ¿dónde puedo meter mi dinero? Ostras, fondos monetarios, que me están pagando un 5% de rentabilidad, porque los fondos monetarios pueden comprar letras del Tesoro y también acceder al repo de la Reserva Federal. Entonces pueden generar un interés que es mayor el que están pagando los depósitos por los bancos. Y ha habido una salida masiva de depósitos que se ha ido, sobre todo en la banca regional, no tanto en la banca grande, pero una salida de depósitos masiva que se ha ido a los fondos monetarios. Y por eso los fondos monetarios están en récord de activos mes tras mes, porque la gente sigue metiendo su dinero ahí, porque al final dicen, pues si en el banco no está seguro o puede quebrar también, e incluso me pagan más los fondos monetarios, pues muevo mi dinero. ¿Qué dice realmente Steve Eisman sobre los bancos? Dice que aunque estén baratos, eso no significa que sean una buena oportunidad de inversión. Si sigue habiendo la misma demanda de préstamos, los bancos ganan más dinero. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que si ahora tienen que competir para evitar la salida de depósitos, tienen que también dar mayor interés por los depósitos, lo que les va a salir más caro. Y además tiene un problema, que dice Steve Eisman, por ahora no espero recesión, pero si hubiese una recesión, todavía no han sentido el impacto de ese crash de crédito, ese impacto en el crédito. Y ahí es donde los bancos podrían sufrir verdaderamente. Mientras la economía resista con unos tipos altos, ellos se van beneficiando, siempre y cuando los depósitos no se larguen. Pero en el momento en el que puedas tener una recesión y un credit crunch, que se denomina una crisis de crédito, ahí es donde los bancos sufrirían enormemente. Y recalco una cosa muy importante para la inversión, y es las trampas de valor. No porque algo esté barato significa que es una buena inversión. You're also not optimistic, if I can put it that way, about the consumer. Is that Oh, that's not fair. That's not true at all. Oh, it's not? Okay. You've got wrong information. Okay. Oigo, esto a mí no me gustaría que me lo hiciesen en una entrevista. Le dice que sí, que está negativo con el consumidor estadounidense, y le dice que no, que eso tiene una mala información, que eso no es así. Vamos You a like ver, the a ver qué consumer dice. where they stand. It's not that I like the consumer. I mean, in terms of the overall health of the economy, the consumer is fine. The consumer has savings, the consumer is employed, the consumer has income. So it's not a data point in terms of there being a recession. Where I think you could be negative is just that
rates are a lot higher. It's more expensive to buy a house. It's more expensive to buy a car. It's more expensive when people finance something. It's more expensive to put a solar panel on your house. So any part of the economy that's involved with the consumer buying something that also requires it to be financed has problems. Esto es importante. Dice, ¿cuál es la parte del consumidor que realmente tiene problemas? Pues la parte en la que el consumo necesita financiarse. Y tiene toda la razón. Si es un consumo básico o un consumo donde no necesites financiarse y lo puedes pagar con los salarios o con el ahorro que tienen, el excedente de ahorro que tienen las familias, no hay problema. El problema es cuando hace falta una inversión grande. ¿Y ahí dónde nos vamos? Pues sectores seguramente que mencionará, como por ejemplo los automóviles, que muchos se financian a largo plazo y claro, los tipos de interés han variado y ahora pues la financiación de un automóvil es mucho más cara. Por ejemplo, habla de paneles solares. Efectivamente, tú si quieres instalar paneles solares son 40.000, 50.000 euros casi para poner los paneles. Muchas familias lo que hacen es financiarlo para luego ir amortizándolo con el pago de energía, que es más barato con estos paneles solares. Sin embargo, si te suben los tipos de interés, pues en vez de pagar un 2% por la financiación, acabas pagando un 10% y eso es una barbaridad. También el mercado de la vivienda, donde las hipotecas han pasado de estar en el 2% a estar en el 8%. Entonces eso también es una barbaridad y hace que la demanda de hipotecas caiga fuertemente. De hecho, lo estamos viendo. Estamos en una caída en la demanda de hipotecas bestial desde hace unos cuantos meses, porque la gente no quiere financiarse a un coste tan alto porque no lo pueden pagar. I wouldn't own home builders right now. I mean, they've had a great run, but the home builders have been subsidizing their customers with lower rates, but even that's going to bite. I wouldn't be involved with building products to any significant degree on the residential side. I don't think you should buy somebody who finances new cars or used cars, etc. Anything in that Ahí universe, está, hablando de los coches. Just because of simple math. I mean, I did this calculation when mortgage rates were 7%. Now they're 8%. But when they were 7%, for you to buy somebody out of a house where they have a 3% mortgage, for you to have the same monthly payment, the house price had to be down 40%. So now it's 50%. Wow. That's just math. Mm-hmm. Now, no one's going to sell their house down at all if they have a job. They just won't move. So the housing market is locked. Qué importante esto que acaba de decir. Creo que es la mejor parte de la entrevista, la mejor pregunta y la mejor respuesta. Qué bien habla Steve Eisman y me encanta lo que dice porque es algo que hemos tocado en el canal. ¿Qué está pasando con el mercado de la vivienda? La gente se lo pregunta. Dice, ¿cómo es posible que las ventas hayan caído? Estamos hablando de las hipotecas. Las hipotecas no se demandan, están en mínimos de demanda. El índice de asequibilidad, la gente no puede permitirse una casa. De las ventas han colapsado a niveles de 2010, pero aún así el precio aguanta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, dice Steve Eisman que lo que pasa es que ha habido una falta de oferta, hay una falta de inventario porque la gente no quiere renunciar a su hipoteca porque piensen que casi todos tienen la hipoteca fijada al 3%. Entonces, si tú tienes una hipoteca fijada al 3%, no vas a renunciar a tu hipoteca para comprar una nueva casa y tener que hipotecarte al tipo de interés actual, que es un 8%. Entonces, si tú haces eso, tu coste incrementa una barbaridad, tu coste de financiación. Y no solo eso, algo que se olvida mencionar. Tienes un coste de financiación por debajo del coste que puedes obtener de rentabilidad. Las letras del tesoro, los fondos monetarios, cosas prácticamente seguras, están ofreciendo un 5% de rentabilidad. Si tú tienes una hipoteca al 3 y obtienes un 5, estás ganando un 2 real. Bueno, un 2, que luego le tendrás que restar la inflación. Pero estás generando un 2% de interés en esa financiación, por lo que no te interesa. ¿Y qué dice que es la clave? El empleo. Dice, mientras la gente tenga trabajo, no le interesa vender su casa. Por eso ha habido una falta de oferta, ha habido una falta de inventario, porque nadie está poniendo su casa a la venta. Y por eso, las ventas, aunque caigan, no ajusta el precio, porque la oferta todavía no entra. Será una vez cuando la oferta entre al mercado, cuando la falta de demanda se notará y el precio ajustará rápidamente. Y ahí es cuando veremos los precios caer de la vivienda. ¿Pero qué tiene que pasar? Dice Steve Eisman. Que la gente se quede sin trabajo para que se plantee por lo menos vender la casa, porque todavía no se lo plantea con estos tipos de interés tan cambiantes con respecto a lo que tienen ellos fijada la hipoteca. También habla de la parte residencial, muy importante. Bueno, en la parte sobre todo de construcción de viviendas, los constructores habían tenido un rally muy importante que lo comentábamos en un vídeo, de hecho Buffett había invertido y lo vimos en un vídeo hace unos meses, y era porque los constructores se habían aprovechado de esta falta de inventario, de esta falta de oferta en el mercado. Y claro, la gente que quiere comprar casas, porque siempre hay algunos que quieren comprar, pese a que el índice de asequibilidad esté en mínimos, hay gente que puede permitírselo, siempre hay un poco de gente que puede. Pues pese a eso, los constructores habían empezado a desarrollar casas para cubrir esa demanda.
Pero ahora incluso, ayer conocíamos, por ejemplo, que el sentimiento de los consumidores estaba volviendo a caer desde verano. Así que importante ver ahora los constructores qué están viendo, dice Steve Eisman, que es, pues los tipos de interés también les van a afectar a ellos, no solo los tipos de interés, sino también los seguros, que han incrementado las primas. Todo eso al final hace que los constructores de viviendas digan, oye, mira, posiblemente no vendamos estas casas al precio que teníamos pensado hacerlo, y entonces el sentimiento cambie. Por eso ahora dice que no estaría invertido en residencial ni nada que tenga que ver con la construcción de casas. I mean, like I said, you would have thought, given what's gone on with rates at this point, that the economy would be in a recession. And not only are we not in a recession, we're not even close to a recession. So, look, I'm not an economist. I think everybody should have a little humility at this point about predicting recession. That currently says there's no recession, and we'll see what happens. Bueno, pues Steve Eisman dice que no hay recesión por ahora, eso es lo que están diciendo los datos. Importante también porque recalca, dice, deberíamos de dar un paso atrás, intentar dejar de predecir las cosas. Habla también a los medios de comunicación, a los analistas y demás. Intentar dejar de predecir tanto las cosas y basarse en los puntos que tenemos ahora sobre la mesa. Dice que ahora mismo los datos que hay sobre la mesa es que indican que no hay recesión, que no va a haber recesión y que ya veremos si en 2024 hay recesión. Dice importante también de fijarse, hay que tener esos data points, hace referencia a fijarse en datos, que sea cuando vigilemos esos datos, cuando nos den la señal de que puede llegar una recesión. Y aquí voy a poner yo el dato que he estado comentando en los últimos meses y que creo que es el importante porque al final todo lleva ahí. Fijaros, si la recesión no ha llegado es porque, bueno, podríamos hablar del gasto fiscal y podríamos hablar de las ayudas fiscales, por supuesto. De hecho, Steve Eisman comentaba antes, pero no he sacado el extracto, porque hay otra entrevista que es más alargada, donde hablaba también de la infraestructura. Dice que está muy positivo en infraestructura debido a la inversión en infraestructura, debido a todo el gasto que va a hacer el gobierno estadounidense en ese sector y todo lo que va a construir. Y dice que no le importa tanto los tipos de interés porque si ya van a gastar más de 1.000 millones, ya está aprobado, pues que esa infraestructura se va a ver beneficiada. Por lo tanto, está largo en infraestructura, también decía que estaba largo en grandes tecnológicas porque dice que aunque estén caras, pues es lo que va a cambiar el mundo, lo que va a dominar el mundo por ahora, por lo menos en el corto plazo. Y luego, en cuanto al tema actual, este tema de la recesión o no recesión, dice de seguir un punto, un data point. Y aquí voy a dar yo el data point que comento en todos los análisis, que son las peticiones iniciales de desempleo. El indicador más adelantado dentro del empleo, que al final el empleo es un indicador muy atrasado, pues esas peticiones semanales de desempleo nos muestran semanalmente cuánta gente está pidiendo la ayuda por el paro, la ayuda por el desempleo. Esas están en mínimos históricos y mientras la gente todavía no esté desempleada y mantenga su trabajo, todavía van a mantener su casa, van a poder pagar sus cosas, por lo menos su consumo básico. Ya hemos visto que el consumo cíclico sí que se ha visto resentido, el lujo y demás, pero el consumo puede mantenerse. Y a partir de ahí es cuando la economía aguanta, porque el 70% de la economía es consumo, sobre todo el PIB estadounidense. Entonces es una vez cuando el empleo empiece a mostrar signos de debilidad, obviamente el empleo es un indicador muy atrasado, pero si miramos las peticiones iniciales podemos tener un indicador un poquito más adelantado, y ahí es cuando el empleo falla, la gente se queda sin trabajo, la gente deja de consumir, se aprieta el cinturón, empieza a tomar decisiones de vender su casa, de empezar a necesitar liquidez, y entonces es cuando podemos ver el impacto en los mercados y en el consumo. Hasta entonces, dice Steve Eisman, que debemos confiar en los datos económicos que estamos viendo y de esperar a ver cómo cambia la cosa. Un inversor muy directo, que va al grano. Me ha gustado algunas cosas de las que ha dicho. Creo que es interesante hacer un repaso de dónde estaba, qué está viendo y sobre todo hacia dónde va. Si te ha gustado, deja un buen like y si te apetece que reaccione a más entrevistas interesantes, dímelo y lo hago para más ocasiones. Chao, chao.